Vaya, ese es el problema con el que vamos a empezar trabajando. En este vamos a aplicar las propiedades del álgebra de conjuntos. De estas propiedades, ¿se recuerda cuáles son? Le voy a escribir aquí algunas. Por ejemplo, tenemos, esta es una que nos dice que A unido A es igual a A. Se parecen bastante con las leyes lógicas y esta se llama ley de idempotencia, igual que la ley lógica que teníamos allá, P o P es igual a P. Pues aquí tenemos con conjuntos, la O aquí es unión y la I que usábamos allá como conjunción, aquí va a ser una intersección. Entonces esta sería la ley de idempotencia. También la ley de idempotencia nos dice que A intersectado con A es igual a A. ¿Por qué esto va a ser cierto si tenemos dos conjuntos? Porque imaginémonos que tenemos el conjunto A, lo vamos a poner ciertos elementos, 1, 2, 3, 4. Entonces nos dicen que calculemos la operación A unido con A. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué elementos va a tener este conjunto? A unido con sí mismo. Exactamente, 1, 2, 3, 4, los mismos elementos. Por eso decimos que A unido con A es igual al mismo conjunto. Ley de idempotencia. Ahora nos dice A intersectado con A. ¿Qué elementos tienen en común A con A? Los mismos elementos, porque es el mismo conjunto. Entonces A intersectado con A es igual a A. Entonces esta es una de las leyes que vamos a estar utilizando cuando trabajemos álgebra de conjuntos. Esa es la primera. También vamos a utilizar las leyes conmutativas. Las leyes conmutativas nos dicen que A unido con B es igual que tener B unido con A. ¿Cómo podría explicarme esta ley? Prácticamente sería como que al unir A y B seríamos como orden de los mismos elementos pero en diferente orden, algo así. Exacto, exacto. Es decir, nosotros tenemos dos conjuntos A y B. Es lo mismo, la unión es conmutativa. Será el mismo resultado si decimos A unido con B o B unido con A. Vamos a tener los mismos elementos. También en la intersección, si nosotros decimos A intersectado con B, es lo mismo que decir B interceptado con A. No importa cómo los pongamos, los conjuntos, ¿verdad? ¿Quién va primero, quién va después? Los elementos van a ser los mismos. Entonces son conmutativos. Ahora vamos con la ley asociativa. La ley asociativa nos dice que si nosotros tenemos tres conjuntos y estos conjuntos están unidos por la misma operación, en este caso la unión,
nosotros podemos asociarlos como nosotros queramos. Podemos asociar A unido con B y dejar a C afuera, o podemos asociar a B unido con C y dejar a A afuera. Es decir, el operador es el mismo, ¿sí? Todas son uniones. Tenemos 3 conjuntos, entonces podemos asociar a los conjuntos como nosotros queramos. Esta es la ley asociativa. Sí, por eso le digo, se parecen a las leyes lógicas. Entonces, si nos podemos las leyes lógicas, no nos va a ser difícil aprendernos estas propiedades de la álgebra de conjuntos. Lo mismo pasa con la intersección. Si la operación es la intersección, A interceptado B interceptado C, como el operador es el mismo, eso significa que nosotros podemos asociarlas como más nos convenga. Podemos asociar a A con B o podemos asociar a B con C. Con estas, hasta el momento, ninguna duda. No, muy bien. Vaya, también tenemos las leyes distributivas. Por ejemplo, si nosotros tenemos A unido Buenas noches, Wilfredo. Vamos a trabajar un ejercicio de álgebra de conjuntos y ahorita estamos repasando las propiedades. Cualquier duda que tenga puede hacerla. Vaya, la ley distributiva nos dice que si nosotros tenemos esto, dice tenemos A unido con B y dentro del paréntesis está, A unido con la intersección de B y C. ¿Cómo podemos distribuir esto? Si nos fijamos, son 3 conjuntos, pero las operaciones son distintas. Afuera está una unión y adentro está una intersección. Cuando las operaciones sean distintas, entonces eso significa que nosotros podemos distribuir. Lo que vamos a hacer es que esta de aquí, el primer conjunto, primero vamos a abrir 2 paréntesis. Para hacer la distribución, abrimos 2 paréntesis. Y el primer conjunto, el conjunto A, lo ponemos en los 2 paréntesis. La operación que está afuera, en este caso, ¿cuál es la operación que está afuera? La unión, ¿verdad? Esta es la operación que está afuera, entonces esa la vamos a poner ahora adentro de los paréntesis. Y la operación que está adentro de los paréntesis la vamos a poner acá afuera. ¿Cuál es la operación? Muy bien. Y acá vamos a poner el primer conjunto que aparece dentro del paréntesis. Tenemos la B. Y aquí vamos a poner el segundo conjunto que aparece adentro, la C. Entonces lo que hemos hecho es que hemos distribuido la A para cada uno de los conjuntos, con B y con C. Esta es la ley distributiva.
Pero tenemos otro caso, tenemos el caso que nos aparezca A interceptado con la unión de B y C. Entonces, ¿cómo haríamos la distribución? En este caso sería igual, Ujú. A, entre paréntesis, y la intersección muy bien, la intersección. igual B, C. Ponemos a B. Aquí afuera, muy bien, la unión. Después la intersección B, C. Ahí está. Y esto es ley distributiva. Entonces, cuando nosotros veamos eso, que tengamos tres conjuntos y las operaciones, haya una operación afuera, una unión y adentro una intersección, entonces nosotros podemos decir, aquí puedo aplicar la ley distributiva. O también podemos aplicar la ley distributiva al revés. Si nosotros vemos dos paréntesis donde una letra se repite. En este caso, la letra que se repite es la A. El conjunto que se repite es la A, el conjunto A. Entonces, si vemos que hay un conjunto que se repite y dentro de los paréntesis hay una operación distinta a la operación que está afuera de los paréntesis, es decir, si adentro están intersecciones y afuera una unión, podemos aplicar la distributiva y llevarla a esta forma, haciéndolo el proceso contrario. ¿Sí? ¿Sí? Permítame. De ahí tenemos las leyes del complemento. Las leyes del complemento, una de las leyes del complemento nos dice, por ejemplo, el universo el complemento del universo es el vacío. Muy bien, esta es una ley del complemento. Exactamente. Otra ley del complemento es lo contrario, ¿verdad? Lo que dijo Wilfredo. El complemento del vacío es el universo. Otra ley del complemento es la que nos dice que A unido con su complemento esto es igual al universo. También nos dice la ley del complemento que A intersectado con el complemento es el vacío. A interceptado con su complemento es el vacío, porque no tienen nada en común. A y el complemento de A no tienen ningún elemento en común. Y A unido con su complemento es el universo, porque forman a todos los elementos del universo. A unido con el vacío
es igual a A. Y también A interceptado con el universo es igual a A. Porque si a A lo unimos con el vacío o con nada, nos da A. Y también si a A lo interceptamos con el universo, es decir, la intersección de A con todo, se mantiene el mismo conjunto A. Estas son las leyes del elemento neutro. A unido con el universo, esto es igual al universo. Esta es una ley de elementos dominantes. Porque si a A lo unimos con todo, lo que va a dominar es el universo. Y también tenemos A interceptado con el vacío, ¿qué nos va a dar? Muy bien, entonces A interceptado con el vacío nos da el vacío. Ley de elementos dominantes. También tenemos las leyes de Morgan. A unido B complemento, esto es igual a el complemento de A, cambiamos la unión por una intersección, el complemento de B. Esta es una ley de Morgan. ¿Hasta el momento dudas con estas leyes o todo bien? No, licenciada, solo que no les hace escuchar cuando digo que la complicación es una manera de reducir Vale, entonces esta equivalencia para la operación de diferencia nos va a servir en los ejercicios donde veamos, en este caso tenemos una diferencia, entonces podemos sustituir. En vez de escribir A menos B, podemos expresar su forma equivalente, que es A interceptado con B complemento. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a sustituir esta operación de A menos B por su equivalente. Vamos a decidir primero de dónde vamos a partir, pero en este caso es casi obvio de dónde vamos a partir. Toda esta expresión, dijimos, es más fácil siempre reducir algo que ampliarlo, entonces vamos a partir del lado izquierdo. Partiendo del lado izquierdo, queremos llegar a que esta expresión es igual a complemento. Entonces vamos a hacer el primer cambio. El primer cambio que vamos a hacer es cambiar esta diferencia por una intersección y el complemento de B. Ahí está. Hemos aplicado esta equivalencia. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué ley podríamos aplicar? Si observamos, vamos a observar bien las expresiones. Si nos fijamos, esta expresión que nos quedó acá
es completamente igual a esta, ¿sí? Son iguales. Entonces nosotros teníamos, nos dice en este caso, esta ley de idempotencia nos dice que cuando tenemos la intersección de dos expresiones que son iguales, ¿qué nos queda? Esa misma expresión, pero solo una vez. Entonces nosotros tenemos eso, tenemos la intersección de dos expresiones, que son iguales. Entonces la podemos expresar solamente una vez por la ley de idempotencia. No importa, lo que pasa es que son completamente iguales. A interceptado doble en complemento es completamente igual a esta, y la operación es la intersección. Entonces se está cumpliendo esta ley, que son completamente iguales y tienen la operación de intersección. Entonces aquí le vamos a poner ley de idempotencia, la que vamos a aplicar. Aquí ya la aplicamos. Ahora que ya aplicamos la ley de idempotencia, ¿qué podemos aplicar? Tenemos un complemento aquí afuera. Estos paréntesis podríamos quitarlos, ya no son necesarios. Entonces tenemos A interceptado B complemento, y esto es el complemento. Entonces podríamos utilizar una de las leyes de Morgan. Teníamos aquí abajo las dos leyes de Morgan. Esta es la que nos sirve, ¿eh? Vamos a subir. Esta ley de Morgan nos sería útil en este caso porque tenemos algo similar, tenemos el complemento de una intersección. Entonces, para quitarnos ese complemento que está aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Exacto. Esta A la cambiamos por su complemento, la intersección la cambiamos por una unión, y aquí este complemento, vamos a quitarlo, la A la cambiamos por su complemento, la intersección por una unión, y el complemento del complemento de B sería B, porque B es el complemento. Entonces tendríamos el complemento del complemento de B es solamente B. Ahora que tenemos, que nos ha quedado esto, cuando estudiamos las leyes lógicas, nosotros vimos una ley que le llamamos la ley de absorción total. ¿Sí se recuerdan? Dijimos que la ley de absorción total la aplicábamos cuando afuera había una expresión, en aquel caso era una proposición, que era completamente igual a la que estaba adentro. En este caso, el conjunto que está afuera es completamente igual al que está adentro, y las operaciones son distintas. Afuera está intersección y adentro está unión. Entonces cumple con las características para aplicar una absorción total. ¿Qué nos dice la absorción total? La absorción total nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de A interceptado con A unido B, lo único que nos queda es A. En este caso nosotros tenemos A complemento interceptado A complemento unido B. ¿Qué nos va a quedar solamente?
A complemento, exactamente. Es como, tal vez no dominación, sino una absorción total de la expresión. Por eso se llama así. Y eso sería todo. Ya lo demostramos. Porque a eso queríamos llegar. Queríamos llegar que esta expresión era igual a complemento. Vale, entonces vamos a pasar. El primer tema que vamos a ver se llaman demostraciones condicionales. Y es que las demostraciones, pues a muchos siempre les han dado dolor de cabeza, ¿verdad? Porque las demostraciones necesitan que nosotros usemos ingenio para tratar de llegar a la conclusión correcta, pero hay técnicas que son las que vamos a estudiar que nos van a ayudar a poder realizar la demostración de una manera más sencilla. Las demostraciones que tienen condicionales son aquellas demostraciones que tienen el sí entonces, ¿verdad? Ese es un condicional. Entonces, las demostraciones con condicionales, vamos a tener en una demostración, tenemos hipótesis. Por ejemplo, en una demostración tenemos la hipótesis 1, que son, por así decirlo, como nuestras premisas. La hipótesis 2, hasta la hipótesis sub n. Estas hipótesis nos las da el enunciado del ejercicio y nosotros queremos concluir algo. Como son condicionales las demostraciones que vamos a estar trabajando, la conclusión a la que vamos a llegar, o a la conclusión del planteamiento que nos den, tiene que tener la forma de un condicional. Es decir, P implica Q. Los 3 puntos significan por tanto. Estos significan que las hipótesis siguen. Es decir, desde la 1 hasta la 2, la 3, la 4 hasta la n, ¿no? Que siguen, ¿verdad? Tal vez no infinitas, pero que son bastantes. Que son n, eso quiere decir. N es la última, pero que no las pusimos todas. Entonces, en este caso, si queremos hacer demostraciones condicionales, tenemos que demostrar que este argumento es una tautología o que este argumento es cierto. Pero para que esta implicación sea cierta, nosotros sabemos que una implicación, si la P es falsa, acordémonos de la tabla de verdad de la P. Si la P es falsa, no importa el valor de verdad que tenga Q. La proposición siempre va a ser verdadera si P es falsa. Pero el problema es si P es verdadera. Si P es verdadera, entonces Q tiene que ser verdadera para que la implicación sea verdadera. Porque si P es verdadera y Q es falsa, la implicación es falsa. Ese es el único caso en que la implicación es falsa. Entonces, cuando P es falsa, pues y Q es falsa, la implicación es verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, la implicación es verdadera. O sea, ahí no hay problema si P es falsa. La cuestión es, si P es verdadera, entonces Q tiene que ser verdadera para que esta implicación sea verdadera. Entonces nosotros partimos de la hipótesis de que, bueno, tenemos todas estas hipótesis que nos da el enunciado, pero nosotros también asumimos de que P es verdadera.
Entonces, cuando nosotros asumimos que P es verdadera, nos quitamos este condicional y convertimos esto a la forma de querer demostrar simplemente que Q es verdadera. Entonces P se vuelve parte de nuestras hipótesis. Así. Porque es necesario que nosotros asumamos que P es verdadera y partir de eso para concluir que Q es verdadera, y entonces la condición es cierta y hemos hecho la demostración. Entonces nosotros vamos a tener todas las hipótesis que nos dé el enunciado. Primero lo vamos a plantear así. Vamos a tener las hipótesis que nos dé el enunciado y la conclusión. La conclusión va a ser una condicional. Pero después vamos a hacer un replanteamiento, o sea, vamos a replantear el problema. Porque para demostrarlo vamos a asumir que P es verdadera, y cuando asumimos que P es verdadera, P pasa a ser una de nuestras hipótesis. Entonces vamos a tener todas las hipótesis de los enunciados, vamos a agregar la P, y lo único que vamos a querer demostrar es que Q es verdadera. Entonces esa va a ser nuestra conclusión. Ya no vamos a querer demostrar una implicación, sino que solo vamos a querer demostrar que Q es cierto, que Q es verdadera, asumiendo que P es verdadero. Hasta el momento, ¿todo bien? Vale, entonces, vamos a ver. Las hipótesis las vamos a plantear de esta forma. Vamos a poner aquí hipótesis. Vamos a poner aquí conclusión. Entonces, el primer planteamiento que vamos a hacer de las hipótesis, vamos a regresar un poquito. Aquí tenemos lo que queremos plantear. Tenemos las hipótesis de nuestro enunciado y sabemos que la conclusión tiene la forma de una implicación, porque estas son demostraciones por condicionales. O sea, los enunciados nos van a dar un condicional. Nosotros sabemos que vamos a aplicar este método cuando veamos en el enunciado un sí, entonces. Como vamos a asumir que P es verdadera, para concluir que Q es verdadera, entonces P pasa a ser una de nuestras hipótesis. Pero en el planteamiento inicial que vamos a hacer, donde vamos a poner nuestras hipótesis solo son las que nos da el enunciado. En este caso, nuestras hipótesis solo van a ser H1, H2 y así hasta H sub n. Esas van a ser nuestras hipótesis. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? La conclusión siempre está después del por tanto. ¿Cuál es nuestra conclusión?
Muy bien, ese es el primer planteamiento que vamos a hacer según lo que nos indique el enunciado. Vamos a poner cuáles son las hipótesis y vamos a poner cuál es la conclusión. Recordemos, el enunciado tiene que tener una implicación para que nosotros podamos aplicar este método. Después, nosotros, para poder hacer la demostración, vamos a asumir que P es verdadera. Entonces, cuando nosotros asumimos que P es verdadera, vamos a ponerlo aquí a la par para hacerlo. Vamos a replantearnos las hipótesis que tenemos. Entonces ahora las hipótesis y la conclusión van a cambiar. Las hipótesis serán las que tenemos del enunciado, pero nosotros vamos a agregar una hipótesis más. ¿Cuál es la hipótesis que vamos a agregar? Vamos a agregar a P. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que P es verdadera. Y la conclusión ya no va a ser un condicional, sino que la conclusión solamente va a ser, como lo tenemos aquí, ya agregamos a P, entonces la conclusión, ¿quién es solamente? Exacto. La conclusión es Q. Entonces lo que vamos a querer demostrar es que Q es cierto, que esto es cierto, y para demostrar que esto es cierto, ¿a quién vamos a utilizar? Vamos a utilizar a nuestras hipótesis. Entonces vamos a concluir, vamos a demostrar que esto es verdadero en base a lo que nos dice el enunciado. Vamos a comenzar con un problema sencillo para que veamos cómo vamos a hacer esto. Recuerden, son demostraciones condicionales. El primer método que vamos a utilizar se llama el método directo. El método directo es este del que estamos hablando. Tenemos las hipótesis, tenemos la implicación, P implica Q. Vamos a asumir que P es verdadera, entonces P pasa a ser una de nuestras hipótesis y solo queremos concluir Q. Ese es el método directo. Vale, les planteo el enunciado. Dice, suponga que A y B son números naturales. Demuestre que si ambos son números pares, entonces A más B es un número par. Vale, aquí tenemos el enunciado. Ahora vamos a plantear quiénes son nuestras hipótesis, porque dijimos vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear cuál es la conclusión a la que queremos llegar. Vamos a ver si la conclusión tiene la forma de una implicación para ver si podemos aplicar el método directo, y si podemos aplicarlo, después nos vamos a replantear las hipótesis para ver qué es lo que queremos demostrar realmente. ¿Quiénes son nuestras hipótesis? Dice, suponga que A y B son números naturales. Entonces esa es nuestra primera hipótesis. A y B son naturales. El enunciado nos lo está diciendo. ¿Hay alguna otra hipótesis en el enunciado? De ahí pasa a la implicación. Entonces ya no hay otra hipótesis. Dice, demuestre que si son números pares, entonces ahí tenemos una implicación. ¿Cuál es la implicación? La implicación es, si A y B son pares, entonces A más B es par. Se fijan que la conclusión tiene la forma de un sí, entonces. Entonces eso significa que podemos aplicar el método directo.
Si A y B son pares, entonces A más B es par. Pero ya dijimos que nosotros, ¿qué vamos a asumir? ¿Quién sería P en este caso? sería A y B. A y B son pares. Todo esto de aquí sería P. Muy bien. Recordemos, muy bien. Recordemos la forma que tenía. P implica Q. Entonces esto de acá, A más B es par, eso es Q. Como nosotros vamos a asumir que P es verdadera, P pasa a ser parte ¿de quién? De nuestras hipótesis. Entonces vamos a replantearnos las hipótesis. Vamos a poner aquí. La primera hipótesis la teníamos del enunciado. A y B son números naturales. La siguiente hipótesis en este caso sería A y B son pares. Esto es P. Ahora va a ser parte de nuestras hipótesis. ¿Cuál va a ser la conclusión a la que queremos llegar? Entonces, A más B es par. La conclusión a la que queremos llegar, es decir, vamos a dejar solito a Q en la conclusión. Esto es Q y nos va a quedar solamente Q en la conclusión. ¿Por qué P lo pasamos a las hipótesis? ¿Ven? Aquí está P y dejamos solo Q aquí. Ahora, esto es más fácil de demostrar, que A más B es par. Pero, ¿cómo vamos a demostrar eso? Bueno, primero tenemos que saber quién es A y quién es B. Y necesitamos utilizar a nuestras hipótesis para hacer esta demostración. Primero, vamos a definir quién es A y quién es B. Según las hipótesis, A y B son números naturales y A y B son números pares. Entonces, para definir que A es un número natural y es un número par, tenemos que decir que A es divisible entre 2, porque si A es divisible entre 2, entonces es un número par. Entonces, para decir que A es divisible entre 2, lo definimos así. A es igual a 2n, donde n pertenece ¿a quién? A los naturales. Entonces, para cualquier n que pertenezca a los naturales, A va a ser un número natural divisible entre 2, porque si n es 1, 2 por 1, 2. Entonces A va a ser igual a 2. Es un número par y es un número natural. Si n es 2, entonces 2 por 2, 4. A es par y también es un número natural. Si n es 3, 2 por 3, 6. A es par y es un número natural. Entonces se cumple, ¿verdad? Que A es un número natural y A es par. Entonces ya definimos quién es A. ¿Quién sería B entonces? Usamos la misma lógica, solo que con otra letra. 2 por M, por Q, por R, por cualquier variable. Y definimos que la variable por la que multiplicamos pertenece ¿a quién?
a los naturales. Muy bien. Entonces ya definimos, miren, aquí ya tenemos quién es A y quién es B, y ya vimos que cumplen nuestras hipótesis, ¿verdad? Que es un número par, A es par y A es un número natural, y B también es par y también es un número natural. Entonces vamos a demostrar que A más B es par a partir de las hipótesis. Comenzamos. A más B es igual a ¿quién? Según las hipótesis que nosotros tenemos, ¿quién es A y quién es B? A es... Vale, entonces tenemos A más B es igual A es 2N y B es 2M. Entonces A más B es igual a 2N más 2M. Si nosotros sacamos factor común 2, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo nos queda? 2 factor de N más N. Y como sabemos que N y M son números naturales, entonces N más M también pertenece a los naturales, porque la suma de cualquier número natural nos va a dar otro número natural. Si nosotros sumamos dos números naturales, el resultado también va a pertenecer al conjunto de los números naturales. Entonces podemos decir que N más N pertenece a los naturales, y podemos decir que N más N es igual a Q, y que Q es un número natural, que Q pertenece a los naturales. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que N más N pertenece a los naturales, solo que a N más N lo hemos sustituido por una letra. En vez de decir N más N, supongamos que N es cualquier número natural, 2, y M es 3. En vez de decir 2 más 3, decimos 5, decimos Q. Entonces vamos a sustituirlo por Q. Y vamos a poner aquí, en vez de N más N, Q. Para evitar confusiones con esta Q, pongámosle R. Entonces N... pues bueno, para evitar confusiones vamos a llamarle R. Entonces R es cualquier otro número natural. Entonces vamos a decir que R pertenece a los naturales, porque ¿de dónde salió R? De la suma de dos números naturales. Entonces R pertenece a los naturales. Pero ¿qué hemos dicho aquí? Hemos dicho que A más B es igual a 2R, y R pertenece a los naturales. Pero si A más B es igual a 2R, significa que A más B es un número par, porque para cualquier R que pertenezca a los naturales, al ser multiplicado por 2, nos va a dar un número par. Por tanto, queda demostrado que A más B es un número par. Y eso es todo. Ahí termina la demostración. Solo ponemos como conclusión aquí. Por tanto, queda demostrado. ¿Por qué quedó demostrado? Porque si nosotros decimos, R vale 5, entonces 2 por 5, 10. R es 8, es un número natural. 2 por 8, 16. Entonces A más B siempre va a ser un número par. ¿Porque de dónde resulta? Porque siempre va a estar multiplicado por 2. Y R resultó de la suma de dos números naturales. Entonces, por tanto, queda demostrado. ¿Se fijaron? Partimos
de la conclusión y usamos las hipótesis. Usamos la conclusión aquí y las hipótesis que teníamos nos sirvieron para realizar la demostración. Demuestre, dice, demuestre que la suma de dos enteros primos mayores que 2 nunca es primo. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos? Bueno, dice dos enteros primos, entonces tenemos dos números. Esos números pueden ser A y B, las letras que nosotros queramos utilizar. En este caso no nos dicen, en el ejercicio anterior nos decían que eran A y B, pero aquí no nos dicen que son A y B. Entonces nosotros podemos utilizar las que nosotros queramos. Vamos a usar las mismas, A y B. A y B, ¿qué son? Enteros primos. Muy bien, son enteros, pero son también primos. Ajá, A y B son enteros primos. ¿Qué es la conclusión a la que queremos llegar? Que la suma, que si A y B son mayores que 2, entonces la suma de ellos dos no es primo. Eso es lo que queremos demostrar, que si A es mayor que 2 y B es mayor que 2, entonces la suma de A y B no es primo. ¿Sí? ¿Comprendemos por qué es lo que queremos demostrar? ¿Sí? Dice, la suma de dos enteros primos mayores que 2 nunca es primo. Entonces tenemos que A y B, esa es nuestra hipótesis, son enteros primos, y lo que queremos demostrar es que si A es mayor que 2 y B es mayor que 2, entonces A más B, o sea, la suma no es primo. ¿Hasta ahí todo bien con el planteamiento? Vale. Ahora dice, nos replanteamos las hipótesis al asumir que P es verdadera. Vamos a asumir que A es mayor que 2 y que B es mayor que 2. Entonces ahora nos vamos a replantear las hipótesis. No solo vamos a tener la hipótesis de que A y B son enteros primos, sino que también vamos a tener la hipótesis de que A es mayor que 2 y B es mayor que 2. Vamos a agregar esa hipótesis. Sí, en este método sí. ¿Y a qué vamos a querer, a qué queremos concluir? Si asumimos que P es verdadero, queremos concluir que A más B excelente. Vale, ahora ya sabemos cuáles son nuestras hipótesis, ya sabemos cuál es la conclusión a la que queremos llegar. Vamos a hacer la demostración. Vamos a borrar eso. Pero ahora tenemos que pensar o analizar cómo o cuál es la forma. Recordemos, antes que habíamos dicho, antes eran enteros, entonces dijimos que A tenía la forma de 2n y que n pertenecía a los
naturales, porque la hipótesis decía que A y B eran naturales. Ahora dice que A y B son enteros. Pero también dice que A y B es mayor que 2 y también dice que A y B son primos. Entonces tenemos que analizar los números primos mayores que 2. Todos los números primos son enteros, eso es un hecho. Entonces vamos a analizar los números primos mayores que 2 para ver qué forma tienen o qué podemos sacar de ellos para comenzar con nuestro planteamiento. Vamos a ver los números primos mayores que 2. ¿Cuáles son? El 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11 es primo, el 13 es primo, el 17 es primo, el 19 es primo, el 23 es primo, el 29 es primo, el 31, muy bien, el 37, vaya, hasta ahí quedemos. 41, exacto. Vaya, ¿qué vemos en estos números primos? Una característica que vean en estos números primos. Lo que observamos en estos números primos es que todos son impares. Y todos los números primos mayores que 2, todos son impares. Entonces, vamos a decir que si A es un número primo mayor que 2, entonces es un número impar, exactamente. ¿Y cómo vamos a representar que es un número impar? Ah, bueno, exacto, 2n más 1. Entonces A va a tener esta forma, porque como es un número primo mayor que 2, entonces es un número impar. Y B también. B es un número primo mayor que 2 y es un número impar, entonces también tiene que tener la misma forma, 2m más 1. Entonces ya vemos la forma que van a tener, son impares. A y B son impares porque son primos y vimos que los números primos mayores que 2 son impares. Entonces la suma de ellos dos, ¿cómo va a ser? A más B va a ser igual a 2n más 1 más ¿quién? Exacto, 2m más 1. Muy bien. Si sumamos esto, ¿qué nos queda? A más B es igual a 2n más 2m más 1 más 1, 2. Si sacamos factor común 2, n más m más 1. Entonces, como A y B eran mayores que 2, entonces estos números A y B eran números que eran mayores que 2, por tanto la suma de n más 1 tiene que ser un número. Por ejemplo, si aquí n es 1 y m es 1, que es como el primero que puede tomar, n es 1, para que sea 2 por 1, 2, más 1, 3, que sería el primer valor de A que podría tomar, nos condiciona que esto, n más 1, sea mayor o igual a 3.
porque si n es 1, 1 más 1 más 1, eso sería igual a 3. Como decimos que A y B tienen que ser mayor a 2, pues el primero que pueden tomar n y m es 1, entonces pueden ser igual a 3 o mayores que 3. Entonces para cualquier entero mayor que 3, al ser multiplicados por 2 ya tienen otro divisor. Ya no va a ser solamente, ya no van a ser divisibles entre sí mismos y la unidad, sino que ya tienen a otro divisor que va a ser el número 2. Al tener a otro divisor, la suma de estos dos ya no va a ser primo. Y ahí queda demostrado que A más B ya no es primo porque tiene otro divisor. Que un número es primo si solo se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Solo así. Pero en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que el resultado de aquí, de n más m más 1, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Qué valores o qué números van a tomar estas variables? N más 1. El primer valor que puede tomar n es el valor de 1, porque al sustituirlo aquí, 1 por 2, 2 más 1, 3, es el primer número primo, mayor que 2. Entonces n no puede ser menor que 1, no puede ser 0, no puede ser menos 1, aunque decimos que son enteros, pero no pueden ser negativos, porque ya estamos diciendo que A tiene que ser mayor que 2. Entonces n, el primer valor que puede tomar n es 1, o puede ser mayor que 1. Y lo mismo pasa con m, el primer valor que puede tomar m es 1. Entonces, o puede ser mayor que 1. Entonces, el resultado aquí de sumar m más n más 1 van a ser siempre números mayores que 3. Porque si n es 1, que es el primer valor que puede tomar, y m es 1, que es el primer valor que puede tomar, entonces 1 más 1 más 1 sería 3. Entonces 2 por 3, 6. A más b sería 6. 6 no es primo. ¿Por qué? Porque 6 es divisible entre sí mismo y entre 2 y entre la unidad. Ya tiene un divisor más. El siguiente valor que puede tomar n es 2, entonces también m, entonces 2 más 2, 4 más 1, 5, 2 por 5, 10. Entonces 10 ya no es primo, porque es divisible entre 2 y también entre la unidad y entre sí mismo, ya tiene un divisor extra. Este 2 que nosotros hemos colocado aquí nos está indicando que este 2 es divisor, porque esta expresión que nos va a resultar de la suma de n más 1, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces lo que nos resulte, el número que nos resulte siempre va a ser divisible entre 2. Entonces la suma de a y b ya no es primo. Por tanto, concluimos, queda demostrado. Vamos a ver. Vamos a ver otro método. Este método se llama el método del contrarrecíproco. Vamos a tener básicamente lo mismo. Tenemos hipótesis, siempre va a haber una implicación, va a haber una conclusión